Bien, buenas de nuevo en Periodismo y Sociedad. Llegó nuestro invitado del día de hoy. Don Andrés, tenemos nuestro especial invitado. Don Isidro Torres, un combatiente por la sociedad, por el compromiso con la sociedad dominicana, por sus mejores principios, su desarrollo, su integración, siempre con una visión de inclusión. Ahora él está dirigiendo un proyecto particular que persigue la inclusión en esta era tecnológica. No lo conoce el país. No, el país no conoce eso. El país, hablo en el sentido de que el 98%, digo yo, por ser amplio, no conoce eso. Don Isidro, buenos días. Él es el director de CTC. Buenos días, directos, amigos, prestigiosos comunicadores. Un placer compartir con ustedes y con los miles y miles de televidentes que le escuchan y le siguen a su mejor disposición. Isidro, los CTC que usted está ahora dirigiendo, que son un proyecto tecnológico del Estado, ¿cómo usted define eso? ¿Qué significan los CTC? Que son centros tecnológicos comunitarios, tengo entendido. Así lo veo atrás. Así es. Los centros tecnológicos comunitarios son espacios que dependen de lo que es la iniciativa del Gabinete de Política Social y al mismo tiempo tiene una relación intrínseca con el ProSoli. Entonces, estamos llamados a trabajar en la reducción de la brecha digital y al mismo tiempo impulsar lo que son iniciativas educativas para la formación de la tecnología y la comunicación, fundamentalmente alrededor de comunidades vulnerables. Allí donde muchas veces no llega la educación digital o sobre todo la alfabetización digital, pues llegan los centros tecnológicos comunitarios. Por ello es que esta institución está diseminada en diferentes puntos de la geografía nacional, en los rincones más apartados, donde muchas veces, a veces se cree que no hay gente. De manera que los centros tecnológicos comunitarios, además, debo señalar que aparte de lo que es su origen como tal, y dándole continuidad a su esquema institucional, nosotros hemos impulsado, entonces, acogiéndonos al sentido social con que estos fueron creados, una línea de trabajo que busca vincularlos realmente aún más a las comunidades. Entonces, estamos diciendo que estamos ante espacios formativos que buscan crear una base elemental en los jóvenes, en los niños, en adolescentes, en adultos, pero sobre todo en la juventud, para que ello les sirva de base, reitero, a futuras relaciones productivas dentro del marco de la subsistencia. Y por eso es que nosotros en la actualidad, acorde con lo que es el séptimo eje de la estrategia de desarrollo que se ha planteado el gobierno dominicano, pues estamos impulsando esa labor día a día en las comunidades, en los barrios, tratando de profundizar aún más la presencia en combinación con los grupos sociales que interactúan en los territorios. Bien, Isidro, ¿cómo funciona? Explícale por favor a los televidentes un centro tecnológico, por ejemplo, que esté ubicado en San José de Ocoa, la tierra de la cual es oriundo don Andrés Matos. ¿Cómo funciona? Ello es una estructura que está regida primero por un cuerpo de docentes encabezado por un gestor. El gestor viene siendo la persona que en términos primarios conduce y tiene la responsabilidad de la institucionalidad como tal. Bajo su dirección está la administración, está todo lo que tiene que ver con el quehacer para garantizar el buen funcionamiento de esa estructura. Al mismo tiempo, conjuntamente con él, existe a nivel interno como creyentes, como cristianos, un equipo que se encarga
de lo que es la instrucción, de lo que es la parte pedagógica en términos de ir formando a los jóvenes, adolescentes que van llegando al centro. Y al mismo tiempo, pues, tenemos una estructura social que la vamos formando, que le llamamos un cuerpo comunitario que tiene por objetivo velar por el buen funcionamiento y la vinculación de la institución dentro de la comunidad. Es decir, porque una persona esté al frente de esta institución no le da el derecho de hacer y deshacer, porque el mismo equipo interno queda fiscalizado, se somete a la auditoría social y como tal hay un nivel de fiscalización que nos permite a nosotros dar estricto seguimiento a las situaciones que se producen en estos centros. Entonces allí, ahora que estamos en tiempo de pandemia, hay que decirlo, producto de esta situación, no están habiendo, en este caso, concentraciones de jóvenes, sino que lo hemos estado realizando a través de la virtualidad, pero más aún hemos estado en una labor que tiene que ver con un conjunto de programas, porque es posible que la población no sepa que esta institución tiene un conjunto de servicios y además de la formación, como decía, inicial en la parte digital, la perspectiva de llevarlo a nivel un poco más superior, que es la parte tecnológica, pues es posible que la población no sepa que aquí hay un programa de servicio importante llamado EPES, son los llamados espacios de esperanzas. La gente no sabe que dentro de esta institución existe una cadena de emisoras comunitarias que tienen por objetivo orientar en un radio limitado del territorio de la comunidad. Es decir, aquí hay un conjunto de instrumentos, de facilidades, que muchas veces llamo a los funcionarios y a instituciones privadas para que coexistamos en darle un uso mucho más en estos momentos cuando la sociedad realmente requiere de ello. Por cierto, debo decirle que nosotros pues tenemos un conjunto de convenios interinstitucionales, muchos de los cuales estamos renovando, porque lo que buscamos es eficientizar, llevar el acervo, llevar los privilegios que tenemos internamente en nuestra institución al conocimiento de las comunidades, al servicio siempre del país. Isidro, esas emisoras están en conexión con los CTC, o transmiten las actividades de los CTC o la programación educativa que tienen los CTC. ¿Cómo eso se conecta pueblo por pueblo? ¿Cómo es la operatividad? ¿Cómo la gente se conecta a esas emisoras? Bueno, nosotros primero reiterar que esto tiene un radio de acción limitado, funciona concretamente a nivel de la comunidad. Por ejemplo, Boca Chica tiene en FM un espacio que le coge 5 kilómetros a la redonda. O sea, de Boca Chica no se sale, por ejemplo, para los Frailes, no se sale para los Minas, porque con Indotel precisamente tenemos un acuerdo de los límites de estas emisoras. Hay incluso emisoras que apenas cogemos 3 kilómetros al cuadrado. Y entonces nosotros que hemos estado en un proceso con Indotel para facilitar que podamos tener sin tener que chocar, que colegir con frecuencia de ninguna emisora, pues hemos estado impulsando un proceso para hacer más nítido, en este caso, el proceso. Ahora, cuando se quiere provocar una orientación masiva, entonces hay un mecanismo con el que nosotros accedemos y podemos enlazar a un conjunto de emisoras, siempre con un nivel de participación de Indotel, nunca infringiendo ningún territorio, ningún espacio. Nosotros tenemos un programa de contenido, es decir, porque no todo el que quiera puede llegar a la emisora y tomar el micrófono y hablar. No, estas emisoras tienen un procedimiento, una metodología a través del cual se le da uso.
vienen los jóvenes, vienen los niños autorizados por su padre y con un personal ya adiestrado, que dicho sea de paso, cada día más vamos dando paso en esa dirección y ahora próximamente vamos a hacer un convenio, tenemos una agenda de eso, con los locutores y varias instituciones que quieren coexistir con nosotros y ayudar porque ven que desde estos espacios se puede impulsar la cultura, se puede impulsar que los valores locales en las comunidades usen estos medios de comunicación comunitarios precisamente para comenzar a presentar sus grandes reservas, sus inquietudes y en fin podamos impulsar los valores. Estamos diciendo que en la actualidad nosotros tenemos unas 73 emisoras en función, debidamente articulada. Podemos decir que, por ejemplo, en lo que es la metropolitana del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo, nosotros tenemos emisoras en Guerra, en la comunidad de Guerra, en Boca Chica, la tenemos en Pedro Brán, la tenemos en Los Alcarrizos, Villamella, y en fin, en muchos de los municipios del país. Entonces, en ese orden puedo decir que este es un servicio extraordinario y evidentemente que este es un gran proyecto y nosotros con un sentido de continuidad del Estado, de apreciar y valorar lo que esto significa, le estamos dando también un tinte que va dirigido a fortalecer este gran programa. Por ejemplo, ahora recientemente estamos nosotros con el Gabinete de Salud impulsando unas gestiones para que desde ahí el Gabinete de Salud, así como lo usa con la visita, pueda transmitir, informar a la población sobre las medidas preventivas sobre el COVID, la orientación ciudadana, que puedan propender a lo que es la educación y el respeto a las normas que las instituciones están emitiendo para prevenir el COVID. Es decir, estamos ante un instrumento muy importante. Bien, Isidro, luce muy interesante verdaderamente todo este engranaje de comunicación que ha explicado sobre las emisoras. Algo que quiero aclarar para mí y quizás para algunos televidentes, ¿las emisoras son digitales o están ubicadas en el espectro radioeléctrico estándar, entiéndase amplitud modulada y frecuencia modulada? Bueno, estamos en FM. Hay una situación que alguien planteaba por donde había problemas de virtualidad, pero nosotros hemos ido corrigiendo esa situación. Han planteado hacerla digital, pero nosotros nos mantenemos en frecuencia normal. Es decir, nosotros... O sea que ustedes tienen sus transmisores, tienen su edificación física, valga la redundancia, para cada una de estas emisoras. Claro, en cada lugar donde existe un CPC, ahí donde está la currícula, donde impartimos la docencia, donde está el Consejo Social de Apoyo, ahí tenemos una emisora. Pero perdóname, Isidro, o sea, estamos hablando de emisoras con transmisores de AM o de FM. De FM, claro, con transmisores. Un día yo quiero invitar a ustedes a que se den la vuelta por cualquiera de los centros. Ahora, eso es genial lo que tú estás planteando. Particularmente yo pensé que eran digitales. Yo las había oído mencionar, pero siempre entendí que eran emisoras digitales. Radio Educativa estuvo por aquí en estos días y nos hizo un reportaje y ellos se llevaron una gran sorpresa, porque lo que pasa es, a propósito de la introducción que hacía nuestro amigo Licho, respecto a que la sociedad no conoce esto, porque ciertamente los CTC no han tenido una promoción social enraizada con los grupos sociales. Y entonces, muchos recursos que están disponibles eran desconocidos y nosotros con una línea de trabajo estamos tratando de colocar en el mercado del conocimiento de la población lo que tenemos con el propósito de compartirlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo señalarte al mismo tiempo y decía que dentro de los servicios alternativos que damos, tenemos los espacios de esperanza, que son unos espacios, es un programa que tiene que ver con recibir niños de 3 a 5 años para lo que es la educación temprana, la asimilación temprana, pues
instruirlo en la parte digital fundamentalmente. Y esto es extraordinario. Nosotros acabamos en lo que son nuestros 100 días de hacer una evaluación y nosotros cerca de 3.000 niños pudieron ellos cumplir con su primer trimestre, formado inicialmente en términos de educación digital, en los primeros pasos, ¿no? Es importantísimo que le permite al niño que luego de quemar esta etapa y llegar a iniciarse en las partes básicas, evidentemente llega con un privilegio. Y entonces en ese orden, nosotros pues tenemos un programa interesantísimo en ese sentido. Es decir, estamos hablando, aparte de esto, quiero señalarle, porque debo indicar que muchas veces a los CPC, la población lo veía como la NASA arriba y la gente del subsuelo en la vulnerabilidad como inaccesible porque le tenía miedo. Por ejemplo, yo te digo a ti, digamos, en una comunidad muy apartada, la gente se pregunta, ¿y qué busca un local, un CPC, donde no hay personas? Bueno, tuvo un criterio correcto por un lado, pero incorrecto desde el punto de vista de que el casco urbano, por completo, la población, fue desamparada en ese orden. Pero en realidad, nosotros podemos señalar que hoy, con la visión existente, pues entonces se está conociendo lo que es realmente este programa. Entonces, en ese orden, es importante que nosotros insistamos en que la población conozca efectivamente lo que es nuestro proyecto, lo que es este programa. Isidro, si yo quiero, por ejemplo, que la sección Santa Cruz de Vallaguana se vincule con este programa, ¿cómo la gente de Santa Cruz, que tiene aspiraciones de vincular su niñez, su población a la educación tecnológica, para que le impacte en lo que es su desarrollo social, educativo? ¿Santa Cruz de dónde? ¿De Villamella? No, de Vallaguana. De Vallaguana. Bueno, perfectamente. Santa Cruz de Villamella es la capital. Sí, claro. Sí, claro. Mira, en la provincia de Monte Plata, nosotros tenemos un centro tecnológico en, digamos, Boyá. Perdón, cuando le digo Santa Cruz, le puedo decir Hondo Valle. Ok, un ejemplo. Perfecto. Es para que un pueblo lejano, pobre, ¿cómo puede acceder a eso? Perfecto. Bueno, nosotros propiciamos, ¿no? Motivamos en la comunidad la idea de que la gente se acerque al centro, a que conozca nuestro programa. Es la única institución dentro del campo tecnológico que no exige otra cosa que no sea la voluntad y el deseo del joven o del padre o del adolescente llegar. Nosotros, fíjate que hay un conjunto de instituciones que piden un conjunto de condiciones y entonces muchas veces se convierte en traba. No es el caso de los CPC, que simplemente, como le decía, bastaba con el deseo. Entonces, ese centro, tal como nosotros hicimos recientemente, por ejemplo, con un caso de Sabanayegua, de Asua, donde aquel niño que construyó su casa encima de un árbol, que su madre murió teniendo 3 años y su padre está encarcelado en el 15 de Asua. Vaya usted a ver el drama de ese niño y con toda la inquietud, aislado por completo, sin protección social. Nosotros pues fuimos, por ejemplo, buscamos, lo inscribimos en el centro tecnológico nuestro y nosotros nos hemos encargado de ese jovencito que por demás tiene muchas habilidades. Nosotros allí no tenemos un centro, propiciamos lo que es la parte social, lo que es la parte de vincularnos, visitar las familias para que lleven sus hijos, se inscriban y participen y se beneficien de nuestra currícula, de nuestro programa que ofertamos. En sentido general, ¿cuál es el pensum, por decirlo así, de un centro tecnológico comunitario para que el niño o el joven o el adulto que vaya se capacite? Bueno, nosotros tenemos, bueno que sepan que nosotros compartimos con varias academias internacionales. Nosotros certificamos
Nosotros tenemos convenio con Cisco, nosotros tenemos con Microsoft, nosotros tenemos con un conjunto de academias que nos permite efectivamente pues compartir una currícula, nos permite con ellos interactuar y periódicamente incluso impartir unos programas. Aparte, obviamente, de lo básico que se introduce en lo que es nuestra programación. Nosotros, cuando llega alguien, que la gente dice de afuera, qué difícil se veía esto, cuando nosotros le instruimos y damos las primeras pautas, entonces ellos se sienten, comienzan a sentir que están en familia. Pero yo quiero decir lo siguiente, que es lo más importante. Nosotros hemos dicho que a este tipo de institución hay que democratizarla, hay que buscarle participación por parte de la comunidad. Y nosotros, dentro de este contexto estratégico de vincular este gran proyecto a los programas sociales del gobierno, por ejemplo, desde el Gabinete Social se ha decidido utilizar los diferentes centros tecnológicos que tenemos en el país, comenzando con la metropolitana. ¿Cuántos hay? Tenemos 104 centros diseminados en todo el país y tenemos en construcción unos 7 centros. Entonces, estos centros, muchos de los cuales están cerrados por lo de la pandemia y que nosotros, por ejemplo, hago un paréntesis, ya que Licho me hizo la pregunta, y antes de continuar con lo que quería significar del gabinete social, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje de los maestros para irse relacionando con el manejo de la virtualidad a propósito del atípico año escolar que estamos desarrollando, fue en nuestros centros que cientos y cientos de profesores se adiestraron con las primeras herramientas para poder acceder a la virtualidad, para comenzar a tener un aprendizaje, digamos, general. Y por eso te veía que en nuestros centros se la pasaban llenas de profesores, docentes de escuela pública y de colegios privados, es decir, porque son muy útiles. Pero bien, lo que quiero significar también es que como consecuencia de la importancia de estos centros, el Gabinete de Política Social decidió que los centros tecnológicos fueran utilizados para el lanzamiento formal del programa de oportunidad 1424, que busca la reinserción social y laboral de jóvenes incluso en conflicto con la ley, con jóvenes de la vulnerabilidad, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que tienen el deseo en algún momento de reinsertarse, y que nosotros hemos entonces definido que la forma de ellos reinsertarse, Licho y mis directos amigos, todos, es que tengan el aprendizaje de un oficio técnico, una carrera técnica. Pues yo siempre lo digo, mi primera fuente de producción fue siendo yo técnico. Mi primer dinerito con lo que yo logré reunirme o encontrarme y que me permitió casarme y formar familia fue con el ámbito técnico. Entonces, desde los centros tecnológicos comunitarios, el programa 1424 del Gabinete de Política Social, donde participa entonces Infotec también, una alianza de 23 instituciones, Infotec, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y un conjunto de instituciones que además buscan darle soporte en términos emocional y de salud a todos los participantes, porque es bueno que ustedes sepan que quienes llegan a este programa, y me dilato un poco aquí, me detengo un poquito aquí, porque tiene una significación importante, porque el presidente Luis Abinader así se la dio. El presidente Luis Abinader, para importantizar este programa, primero hizo su anuncio formal ante instituciones en el Palacio Nacional y luego se fue a Villamella, allí donde tenemos un centro tecnológico y de donde se lanzó formalmente con cientos de jóvenes debidamente uniformados, con toda la formalidad, que fueron a ver ese espectáculo importante, donde las familias se sintieron identificadas. Y entonces nosotros estamos impulsando esos programas que, dicho sea de paso, ahora en el día 11, el día 10 del mes entrante, el año entrante, pues continuaremos
con esos programas en Pedro Brán, en los Alcarrizos y en otra de las comunidades donde tenemos presencia nosotros en la capital, y luego nos iremos al interior. Es decir, estamos hablando de unos centros tecnológicos que además provocan reuniones de las comunidades para conocer sus iniciativas, sus deseos, en qué nosotros podemos ayudar. Es decir, tenemos una visión, como te decía, descentralizada, de participación democrática. Estas instituciones, como bien señalaba Licho, no se conocían. Nosotros sí creemos que con el sello social que le estamos dando de las comunidades, la visión política que tiene este gobierno y sobre todo la determinación de las organizaciones sociales y los municipios de poder insertarse en estos programas, nos va a permitir a nosotros decir en poco tiempo que los centros tecnológicos comunitarios entonces son una realidad que impactan positivamente, impactarán positivamente en la calidad de vida de la población, porque cada vez que nosotros podemos instruir y formar a jóvenes y hacerlos dueños de oficio técnico, estamos contribuyendo a la lucha contra la pobreza, porque nos permite a nosotros insertar en la labor productiva. Hay una realidad que tenemos y es la inclemencia con que, igual que a la gran mayoría de los países, nos ha atacado el COVID-19. Ante esa situación y viendo la organización que ustedes tienen de funcionamiento, ¿han pensado, han ponderado quizás la posibilidad de tener mayor eficiencia adaptándose a las circunstancias del distanciamiento, tal como por ejemplo lo está haciendo el Ministerio de Educación con educación a distancia? Naturalmente, porque en el caso, por ejemplo, de estos jóvenes de este último programa, debo señalarte que si en un centro tecnológico caben, digamos, 50 personas, nosotros estamos poniendo 30, guardando toda la distancia. Pero debo señalar que con el ITLAS, con el Centro Superior Tecnológico de San Luis y el MESI, pero fundamentalmente con la de San Luis, estamos impulsando unos programas que tienen unos niveles de carrera técnica de mucho más alcance. Y entonces estamos haciendo esa estrategia precisamente para optimizar el uso del espacio sin contravenir, sin poner en riesgo lo que es la salud amenazada hoy por una pandemia que tiene al mundo de rodillas. Y entonces por esa razón nosotros estamos tratando de cubrir todos los espacios con la Secretaría, con el Ministerio de Educación, que dicho sea de paso nos comunicamos con el ministro y hemos hablado con otros funcionarios del ministerio y ya nos visitó una joven encargada que tiene que ver con el área un poco social. Le propusimos utilizar estas herramientas precisamente para que de alguna manera, ¿no?, la virtualidad, la radio, la utilicemos dentro de ese paquete, dentro de esa iniciativa, esta innovación que el gobierno, por la circunstancia actual de la pandemia, de la situación sanitaria, pues le importa al país. Pedro, usted habla ahorita de la relación que hubo entre los EPC y la formación con los maestros para esta nueva situación educativa, la virtual que estamos desarrollando ahora. ¿Ustedes no contemplan o han contemplado la posibilidad de tener un enlace más continuo con las escuelas, con esa parte primaria de educación básica? Claro, pero siempre debe estar condicionado a que con el Ministerio de Educación pues formalicemos eso, porque debe entenderse que los campos están delimitados. Por ejemplo, lo que sí te puedo decir, Licho, y quiero presentar un ejemplo. Nosotros hemos recibido de 5 alcaldías de Bauruco una petición porque el distrito escolar de allí, igual que casi toda la geografía allí, tiene problemas de conectividad, tiene un problema serio de conexión. Eso es lo que íbamos a resaltar. Sí, y nosotros
hemos hecho ya un estudio, un descenso que hicimos, hemos hecho un levantamiento y nosotros esperamos que a principios de año hemos planteado dentro del esquema de trabajo de los CPC para este año resolver un problema serio, acentuado por muchos años en esas comunidades apartadas de Bauruco, donde hay un problema de virtualidad. Entonces nosotros vamos a resolver esa situación y vamos a poner en funcionamiento, en un acuerdo interinstitucional, una gran biblioteca donde la comunidad vaya conjuntamente con los ayuntamientos y hasta el distrito escolar y hasta un cuartel de la policía que está incomunicado por ahí. Nosotros lo vamos a dotar de la conectividad necesaria. Es decir, estamos hablando que esto es una institución comunitaria y como realmente Licho, tú también y el otro que escucha y yo hemos venido siempre de los barrios, de las comunidades donde con pocas cosas usted hace cosas extraordinarias. Por ejemplo, nadie se imagina que Licho, por ejemplo, por un caso dentro de lo que es iniciativa propia, ¿no? Capacidad de generación de ideas para resolver el problema de impacto masivo, ¿verdad?, de la población. Aquella idea, por ejemplo, de sanear, digamos, el río Sama y darle agua a la gente sana de los barrios de la zona norte. Nadie sabe que Licho en su momento, siendo diputado, impulsó un proyecto extraordinario y con poca, digamos, asesoría, pero con la sabia, el sabio conocimiento que los nutre, se nutre de la comunidad, trascendió con un proyecto tan extraordinario que Licho hoy tiene que ser recordado, y no porque tiene dinero, no porque tiene nombre, sino porque en los barrios, en las comunidades, hay demasiados recursos, valores, desde donde se generan ideas y se convierten en proyectos. Y si alguna vez a los que son dirigentes comunitarios, y que lo oigan, por ejemplo, el gobierno, mi gobierno, que lo oigan los partidos, cuando alguna vez a los dirigentes comunitarios se les empodere frente a determinados proyectos, verán eficiencia, verán grandes proyectos de impacto con baja inversión, pero con un impacto social extraordinario. Y difícilmente se pueda el dinero ir por donde uno tiene que irse. De manera que nosotros estamos convencidos que empoderamos dirigentes sociales de los barrios, las comunidades, la sociedad tiene un producto muy importante. Viendo es muy el desarrollo, porque sí, fomenta el liderazgo productivo. Los liderazgos son productivos siempre, pero en esta parte, con esta iniciativa tecnológica, impulsa el desarrollo de su comunidad con esa activa inclusión de la gente más vulnerable de esos sectores. Eso se sí, trata. y que siempre serán los más en sociedades como la nuestra. Nosotros nos queda mucho tiempo para poder desarrollar en todos los niveles ese estrato de la sociedad en el cual tú estás desenvolviéndote, Isidro, para que suba de nivel. Ese es el propósito. Y precisamente veo que con lo que escribe sobre los centros tecnológicos comunitarios, esto es una carrera hacia ascender sin límites, pero eso significa muchas cosas para poder lograrlo. Esfuerzo, tesón, gente capacitada, gente bien intencionada, gente proba en el manejo de todo lo que tiene que ver con lo que tiene bajo su responsabilidad, pero sobre todo se necesita recursos. En ese aspecto, ¿ustedes están con las manos libres para poder trabajar o tienen una situación, por el contrario, que quizás les limite? Mira, es muy importante tu reflexión y comentario. Primero porque esta institución tiene un carácter nacional. Ya te decía, teníamos 104 centros en todo el país, 8 en construcción y 7 compumetros que funcionan en los metros, en el metro. Entonces ocurre que ¿Cómo es? 7 tiene 7 compumetros. O sea, nosotros tenemos una especie de 7 centros tecnológicos, ¿verdad? En lo que son las diferentes vías, rutas que tiene el metro. Que están, por ejemplo, usted va, por ejemplo, y la gente no sabía que en Gualey, ahí en la Eduardo Brito, en la cabeza del puente, la 17, ahí tenemos un compumetro. Y ocurre que nosotros, con el equipo social de trabajo de nuestro CTC, en el área, a través de la compañera dirigente que preside eso,
dirigentes históricos que vivían bien por ahí, como Eduardo Presinari y muchos dirigentes comunitarios, no sabían que eso existía ahí. Y nosotros hemos comenzado con una labor de promoción, de educación, de orientación. Y ellos están exaltados porque no saben que eso existía ahí. Porque son instrumentos importantes que estaban ocultas y nosotros le estamos sacando, como decía un nivel en el barrio, a nivel popular, punta. Entonces, sobre tu pregunta, decirte que nosotros tenemos esa dimensión nacional. El decreto que designa al director general de los CTC, oiga el nombre, decreto. Yo fui designado con el decreto 500-01-20 y dice director general de los centros tecnológicos comunitarios. Pero ¿qué pasa? Que esto lo que es un programa de Prosoli. Nosotros en términos financieros, en términos gerenciales, dependemos de Prosoli, de donde hemos recibido mucha solidaridad de nuestra amiga, la eficiente trabajadora Gloria Reyes. Pero obviamente conversando tanto con ella como con Tony Peña y otros dirigentes del área social, entienden que esta institución debe tener otra connotación, debe tener otro alcance. Nosotros tenemos un presupuesto y debo decirlo, por ejemplo, usted dirá, ¿y con cuánto hacen ustedes esto? Bueno, nosotros tenemos o estamos amenazados con un presupuesto de 327 millones de pesos. Y ocurre que este dinero fundamentalmente se va en los centros. Ocurre que la parte de la operatividad de importantes programas tenemos nosotros que buscarlo con alternativas, con alianza estratégica por otro lado. Entonces, esta institución necesita de mayor fortaleza institucional, de mayor fortaleza y soporte financiero, necesita de que sea valorada y realmente colocada en el sitial que corresponde, porque puede hacer muchas cosas a nivel social de las comunidades. Ya no es solamente irle a enseñar un cursito a un joven o entusiasmarlo para que se inserte en esto, sino que esto puede ser parte de esa gobernabilidad social que en los barrios y las comunidades tiene que darse en aras de bajar tensión y llevar soluciones. Nosotros perfectamente también nos convertimos en enlaces naturales frente a las comunidades para poder coadyuvar y gestionar soluciones puntuales de la gente de esos sectores. Entonces, estoy hablando de que esta institución hay que verla con una mayor visión, un poquito más amplia. Claro, claro. Bueno, aparentemente estábamos cortos nosotros con el conocimiento de los CTC. De verdad que yo no tenía tanto dominio. Y oiga, usted hasta extendimos el tiempo de la entrevista, porque lo vimos como tan expansivo el conocimiento que usted tiene de eso y la necesidad de conocer eso, que decidimos que hiciéramos el programa completo de eso. Pero no fue suficiente, don Isidro. No fue suficiente. O sea, los CTC, el Periodismo y Sociedad, está a su disposición de manera honorífica para difundir todo lo que tenga que ver con los CTC, porque yo creo que es un proyecto de inclusión social que el Estado tiene que promover. Por ejemplo, eso tiene que ser un organismo autónomo. Correcto. Que me perdone el plan social, que me perdone el gabinete social, que me perdone el Prosoli, pero ese organismo debe tener la iniciativa y la potestad de poder gestionar hasta con gobiernos de naciones amigas el apoyo al desarrollo tecnológico, a la inclusión tecnológica a través de los CTC. Todo eso yo pienso que puede ser. Claro. A propósito, ¿hay experiencias similares a los CTC dominicanos en otros países que tenga conocimiento? Sí, claro. Por ejemplo, la idea de los CTC, la génesis, viene de Argentina y de España. En España están los centros tecnológicos de España, y así en Argentina y en otros lugares. Pero yo quiero significar, ya que ustedes han mandado el privilegio de poder explicar parte de nuestros programas a través de su que el presidente nos me distinguió al designarme en esta posición, y nosotros tenemos la firme determinación de quedar bien conjuntamente con el presidente en esta labor. A ustedes muchas gracias por permitirme, y sé que tenemos ese espacio a la disposición.
Desde luego. Bueno, pues muchas gracias. Siempre a las órdenes. Ha hecho un gran programa, ha hecho una difusión interesante sobre lo que son esos centros. Y repito, estamos a la disposición de que cualquier esclarecimiento que haya que hacer, estamos a la orden, Isidro. Muchas gracias por este sacrificio, que no un sacrificio, no, por este aporte que usted nos ha hecho en el día de hoy. A ustedes, que Dios les bendiga. Amén, Bien. amén. Éxito y se lo merece. Usted es un hombre preparado para la inclusión. Usted ha sido un luchador por la inclusión, como decía al principio. Usted es un luchador social, que no es verdad que va a decaer en ese espíritu. Recuerda del doctor Peña Gómez. Hoy cogía yo y subí a Twitter un corte del doctor Peña Gómez de un llamado que hace a la juventud para prevenirlo de la delincuencia, y me recuerda muy bien al 1424, el cual el presidente Luis Abinader lanzó. Yo le voy a mandar, si quiere puede buscarlo en Twitter, un mensaje extraordinario de Peña Gómez, y seguimos teniendo vigencia con el pensamiento de Peña Gómez. Correcto. Gracias, don No? Isidro Torres, director general de los CTCs del Estado, del Plan Social del Estado. Serán algunos de los CTC del gobierno y de la sociedad. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro programa de Periodismo y Sociedad. Gracias, Isidro. Nos vemos.